Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Noti Derecho Marino, noticias de Venezuela con una perspectiva de los derechos humanos y también con un segmento sobre educación en derechos humanos para que conozcas más tus derechos, conozcas las instituciones y conozcas también los procedimientos para la defensa de nuestros derechos y para exigirlos también. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Esta semana, desde ayer empezamos a analizar los derechos de los adultos mayores. Luego de las noticias, entraremos entonces al segmento Aprendiendo con Marino y estaremos analizando más normativas, más hechos relacionados con los adultos mayores. Vamos a empezar hoy con una muy buena noticia. Por eso nos acompaña aquí el señor Sonrisa, porque como digo, empezó el 2026 con muy buenas noticias. Y es que la Asociación de Periodistas de Madrid le concedió un premio muy importante. ¿A quién? A dos gremios, al Colegio Nacional de Periodistas y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Este premio se llama el Premio Victoria Prego, que lleva el nombre de una muy destacada periodista española que además documentó mucho sobre el proceso de transición de de dictadura a democracia. Bueno, la Asociación de Periodistas ha considerado que tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han realizado una enorme labor, no solamente en defensa de la libertad de expresión, sino acompañando a los comunicadores sociales, a los trabajadores de la prensa que han sido víctimas de la represión. Por eso aquí vamos a invitar a Edgar Silva, ya lo vi, te estoy enviando la invitación, Edgar. Hoy sí te vamos a tener, invitación enviada para Edgar Silva. Con él vamos a estar hablando sobre la ley de homologación de las pensiones al salario mínimo de 1995. Él fue un factor fundamental y el Comité por los Derechos de las Personas Adultas Mayores para la promulgación de esta ley que después se transformó en el artículo 80 de nuestra Constitución. Ya te envié la invitación, mi estimado Edgar Silva, pronto te debe llegar, le das a aceptar y nos estaremos comunicando contigo pronto. Entonces, muy buena noticia este reconocimiento bien merecido además a los comunicadores sociales en el país que no solamente informan, que ha sido muy valiente. Por cierto, muy interesante también lo que está ocurriendo en Venevisión. Apertura a distintas voces, a contrastar las distintas opiniones, parte de esto que se ha denominado los nuevos tiempos en el país. Bien importante lo que está ocurriendo en la emisión estelar de Venevisión a las 7 de la noche, pero además lo que está haciendo el canal en general, apertura como debe ser para que se conozcan las distintas voces. Voy entonces con dos noticias que tienen que ver con protestas que están convocadas para el día de mañana. La primera está convocada y ratificada por organizaciones sindicales. Una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para exigirle al TSJ que dé respuesta de la acción judicial por omisión constitucional, así se llama la acción. ¿Por qué? Porque esta acción se presentó el 2 de febrero. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tenía 5 días para pronunciarse sobre la admisibilidad. Ya pasó 2 de marzo, un mes, 2 de abril, 2 meses y no se ha pronunciado. Y esta acción
se realizó porque el Ejecutivo Nacional, de acuerdo al artículo 91 de nuestra Constitución, establece un mandato al Ejecutivo Nacional para que se incrementen los salarios, se revisen los salarios anualmente de conformidad. Además tiene como indicador la canasta básica. Bueno, tenemos 4 años sin aumento de salario mínimo, 130 bolívares, equivale el salario mínimo 0,26 centavos de dólar. Por eso se planteó esta acción judicial. Entonces mañana a las 10 el movimiento sindical está convocando a esta concentración. Hay otra convocatoria, pero esta convocatoria la está realizando el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Se va a realizar a las 10:30 de la mañana, ¿dónde? En Parque Carabobo, frente a la sede principal del Ministerio Público, aquí en Caracas. ¿Qué van a denunciar los familiares de los presos políticos? Lo que viene ocurriendo en la cárcel del Rodeo. Ellos han desmentido el comunicado del Ministerio Público que dijo que ahí no se habían violado los derechos humanos frente a los hechos que ocurrieron hace varios días atrás. Ellos ratifican que hubo violaciones de los derechos humanos. Le han exigido al fiscal Larry de Boe que lo reciba, pero además también están denunciando irregularidades que se vienen presentando en la aplicación de la ley de amnistía. Ya invité a Edgar Silva, Norlavista, ya se está conectando. No, no es Edgar, es otra chica que se conectó. Igual, gracias por estar presente. Vamos a ver, por aquí vía Edgar Silva, para ver si nos puede hablar de la ley de homologación de las pensiones y jubilaciones en un rato. Como digo, 2 convocatorias para el día de mañana. Recordemos que también hay una convocatoria para el día jueves 16. El punto de concentración va a ser la Plaza Las Mercedes, la Plaza Alfredo Sabel en Las Mercedes. Esa movilización tiene como destino la Embajada Americana. También está convocada por un sector del movimiento sindical, la Coalición Sindical. Nos vamos al estado Carabobo. ¿Qué ocurre en el estado Carabobo? Bueno, en la población de Naguanagua, pacientes oncológicos del Hospital Miguel Pérez Carreño denuncian que desde hace varios meses hay 3 quirófanos que no están funcionando, que ello viene afectando a los pacientes, que se va prolongando el tiempo para intervenciones quirúrgicas que tienen que hacer, pero que no hay una respuesta por parte de las autoridades a esta situación. Además, desmienten al gobernador Rafael Lacaba en el sentido de que él ha venido emitiendo declaraciones diciendo que el hospital está funcionando muy bien. Y los pacientes dicen, ojo, no. Tenemos, por ejemplo, esos 3 quirófanos sin funcionar. Entonces, una nueva protesta, porque ya lo habían hecho pacientes además de otra área de ese hospital hace aproximadamente 15 días. Protestas, continúan las protestas, y esta vez la intergremial universitaria, que se reunió hoy en la Universidad Central de Venezuela, acordó para el próximo 22 de abril un paro nacional de universidades. La exigencia: incremento de salarios para los profesores universitarios, mayor presupuesto para las universidades, mayor salario también para los empleados, para los trabajadores universitarios, y que se considere la difícil situación en la cual se encuentra en términos de infraestructura varias universidades. Recordemos que la semana pasada hubo, por ejemplo, una protesta del núcleo de Monagas, de Maturín, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
por el grave deterioro de la infraestructura. Bueno, a la ministra Ana María San Juan, ministra de Educación, le tocará atender esta situación conflictiva que se ha planteado para el día 22 de abril. Vamos con una última noticia para terminar con este ciclo de noticias y entonces poder entrar. Aquí me dice, estoy aquí, Marino, déjame ver, me disculpan un momento para ver si puedo conseguir aquí, invitar a nuestro amigo, que aspiro lo podamos invitar. Ya te hice la invitación, pero no te ha llegado, mi estimado. Aquí, vamos a ver si tenemos aquí, si podemos invitar a Edgar Silva. Disculpen, Edgar Silva está como aquí, pero vamos a ver, tienes que mandarme una solicitud porque no logro localizarte aquí. Me disculpan un momento, pero es que es muy importante que podamos localizar y poder invitar a Edgar y los viejitos. Vamos a ver aquí, me disculpan un momento. Edgar y los viejitos. Por cierto, aprovecho para quienes hoy se están conectando a que no me aparece aquí. No me aparece, tienes que mandarme, Edgar, una solicitud para poderte incorporar, no me aparece aquí. Aprovecho para decirles que puedan seguir a Edgar y los viejitos, cuenta de nuestro amigo Edgar Silva, uno de los principales dirigentes del Comité de Pensionados y Jubilados, que tiene un desarrollo a nivel nacional. Bueno, culmino las noticias con esto que dije. Les recuerdo, 2 convocatorias de protesta para mañana y una para el día jueves. 10:30 de la mañana, Parque Carabobo, convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. 10 de la mañana, frente al Tribunal Supremo de Justicia, convocada por organizaciones sindicales, por las organizaciones vinculadas al Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha y además por los decanos de 3 facultades de Derecho de universidades del país. Y para el jueves 16, que está la convocatoria desde la Plaza Alfredo Sadel hasta la Embajada Americana. Un momento para tomar un poco de agua y insistiré otra vez aquí para ver si podemos invitar a Edgar Silva. Todavía no me aparece aquí que lo pueda invitar. Aquí, volver aquí, te vuelvo a invitar. Ya te mandé la invitación, Edgar, tienes que darle a aceptar para que te puedas incorporar. Bueno, entramos al segmento que tiene que ver Aprende con Marino. ¿Qué vas a aprender? A que conozcas más tus derechos humanos, a que conozcas las instituciones, conozcas los procedimientos. Vamos a seguir analizando la normativa venezolana que tiene que ver con los derechos de las personas adultos mayores. Ayer analicé el artículo 80 de nuestra Constitución, que como dije utiliza el término ancianos y ancianas, un término no acorde con los derechos humanos, pero que ese artículo establece que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo. Por el otro lado, analizamos también la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Buena parte del programa se lo dediqué ayer a analizar esta ley. Hoy quiero destacar 2 artículos de esta ley. El primero tiene que ver con el artículo 25, numeral 2 de la ley, que establece ya no como derecho, sino como deber,
como deber, y esto es muy importante porque es prácticamente una copia del artículo 132 de nuestra Constitución, que establece deberes. Y entre los deberes establece el que los ciudadanos debemos promover y defender los derechos humanos. Bueno, el artículo 25.2 de la ley para promover y defender, para la ley orgánica de atención integral a los adultos mayores, dicen que los adultos mayores tienen el deber de promover y defender los derechos humanos. Por eso es muy importante estos comités que existen, el Comité de Derechos Humanos, de pensionados y jubilados, el Comité de Jubilados y Pensionados del Ministerio de Educación y otros comités que agrupan a adultos mayores, a jubilados y pensionados, que realizan precisamente una labor de promoción y defensa de los derechos humanos. Por eso es totalmente inconstitucional y totalmente ilegal cuando se pretende criminalizar la labor de quienes promueven y defienden los derechos humanos, porque lo establece la Constitución como un deber de todo ciudadano. Por eso es muy importante que usted cumpla también con este deber, y para mejor cumplirlo, que bueno, que pueda conocer más sus derechos, pero también por un problema de dignidad. Entre más conozcamos nuestros derechos, más podemos defenderlos, más podemos exigirlo a las autoridades. El artículo 33 es muy importante porque tiene que ver con los pueblos indígenas y dice que debe respetarse la cultura de los pueblos indígenas, su cosmovisión, y que las personas adultas, mayores de los pueblos indígenas merecen todo el respeto de parte del Estado, de la sociedad, para que desde su cosmovisión puedan desarrollar el conjunto de actividades que puedan, a su edad, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la disponibilidad, que puedan no solamente trabajar, sino desarrollar todo el conjunto de actividades que les sean posibles, están muy vinculados a los pueblos indígenas. Recordar que el artículo 1, 2, 3, 4 de la ley de protección al adulto mayor establecen unos criterios que nosotros debemos apropiarnos de ellos. Dice que el envejecimiento debe garantizarlo el Estado con 4 características: saludable, activo, digno y feliz. Eso es lo que dice la ley, pero sabemos que otra situación es la realidad. Hoy quiero hablar no vamos a analizar toda la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero es una ley que está muy asociada a los adultos mayores, porque el artículo 1 de la ley establece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe garantizar protección frente a contingencias, varias contingencias, pero una de ellas la establece como la vejez. Un concepto además cuestionable, porque cuando uno habla de contingencia es porque se presenta una situación extraordinaria, y frente a esa situación extraordinaria debe funcionar la seguridad social. La vejez no es una situación extraordinaria, es un desarrollo evolutivo de la persona humana, y por eso decía que era muy bueno el concepto con el cual se había manejado la ley de protección al adulto mayor, porque le da al adulto mayor reconocimiento de ser un sujeto de derechos. Pero bueno, la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que fue reformada en el 2012, establece que una de las contingencias que se debe atender es la vejez. También nos dice la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que si usted es mujer y ya tiene 55 años, usted ya ha cotizado más de 750 semanas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
son esas dos condiciones: que usted haya cotizado más de 750 cotizaciones semanales al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y tiene una edad de 55 años o más, usted es beneficiaria de la pensión. Entonces, si eres hombre y tienes 60, eres beneficiario de la pensión también. Esa es la edad. Que ayer decía y comentaba que hay una diferencia con la Ley de Protección al Adulto Mayor, que considera como adulto mayor a las personas que tienen más de 60 años. Eso incluye a hombres y mujeres. Entonces hay una diferencia en las leyes entre los 55 años de la mujer para poder recibir la pensión y haber cotizado, y la ley de adulto mayor, que establece una edad de 60 años. Si no vamos estrictamente al derecho, la ley orgánica siempre es superior a una ley ordinaria, que es la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Debería prevalecer entonces el concepto de 60 años también para las mujeres, pero bajo una interpretación progresiva de los derechos humanos, artículo 19 de nuestra Constitución, debe aplicarse la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que dice que toda mujer que haya cotizado y tenga ya 55 años debe ser beneficiaria de la ley de la pensión. Y ya vamos a hablar, porque yo quiero hablarles de una experiencia judicial de demanda precisamente de personas que ya habían cumplido la edad, tanto hombres como mujeres, y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no les concedió la jubilación, pero como consecuencia de la demanda, sí, ya de eso voy a hablar. También nos dice, y esto es muy importante, porque ¿qué ocurre si usted ya cumplió? Por ejemplo, si es mujer y usted ya cumplió los 55 años, usted cotizó a la Seguridad Social las 750 semanas, que es lo mínimo que le exigen, y resulta que usted empezó a disfrutar la pensión de jubilación no a los 55, sino a los 57. Bueno, la ley reconoce que ese tiempo en el cual usted no disfrutó de su pensión, se le debe empezar a pagar la pensión con 5% más del monto establecido para la pensión. Eso lo establece el artículo 27, si la memoria no me falla. ¿Qué dice? 27 o 28. Dice que, escúchese bien, si usted cumplió los 55, es mujer, y usted es beneficiaria de la pensión y empezó a disfrutarla realmente 2 años después, se le debe pagar la pensión con 5% de más durante esos 2 años, es decir, durante 2 años adelante, un poco para compensar, digamos, esa deficiencia que tuvo. Lo ideal, lo decía ayer, es que exista un mecanismo tecnológico, ahora que estamos en el mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, que automáticamente usted tiene sus 750 cotizaciones, usted cumplió los 55 años de edad, el sistema debería establecer una alerta y decir: fulanita de tal, ya tiene 55 años, ya cumplió con la obligación de las cotizaciones, usted tiene la pensión y se le debe empezar a pagar la pensión. No debería las personas tener que pasar por un viacrucis de tener que demostrar que ha cotizado, que ya cumplió la edad, cuando eso debería ser automático. Es un derecho, y como derecho el Estado tiene que concederlo de esa forma. Y así tenemos que exigirlo. No podemos normalizar situaciones que no son correctas. Nosotros tenemos que exigir nuestros derechos tal como están establecidos y como deben ser. No podemos normalizar irregularidades
deficiencias que pueden resolverse con un poco de inversión, de creatividad, de tecnología. Entonces, tenemos esta situación que, como digo, hay una contradicción en la norma de la ley de protección, lo que establece el Seguro Social, pero también es muy importante que tomen en cuenta este 5% que se debería pagar. El artículo 30 de la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Social dice que cuando usted empieza a recibir el beneficio de su pensión, esa pensión es vitalicia. ¿Qué significa vitalicia? Vamos a invitar nuevamente a nuestro amigo Edgar Silva para ver si ya te la envié, Edgar, la invitación, a ver si te podemos lograr que te conectes. Vitalicia es que una vez que usted recibe la pensión, ajá, ya tenemos aquí a Edgar Silva. Edgar, ahora te doy el derecho de palabra. Déjame terminar con esta partecita y qué bueno que te puedes conectar con Edgar Silva. Vamos a estar hablando de lo que fue esa lucha por la ley de homologaciones y pensiones. No crean que el artículo 80 de la Constitución, que establece que las pensiones y jubilaciones no pueden ser inferiores al salario mínimo, vino por buena voluntad, vino como consecuencia de la lucha antes de la Constituyente de 1999 y también en el marco de la Constituyente de 1999. O sea que el artículo 30 establece que es vitalicia, es decir, hasta su último suspiro. Una vez que usted empieza a recibir la pensión, no debe haber ningún motivo por el cual se le pueda quitar la pensión. ¿Okay? Mientras usted esté viviendo, usted tiene que recibir la pensión. Y ahora se le pretende descargar responsabilidad a que existen muchos pensionados y jubilados, muchos adultos mayores, que el Estado no está en capacidad. Pero es que, y con esto finalizo para darle la palabra a nuestro amigo Edgar Silva, terminar de presentarlo, es que si usted cotizó, ¿verdad? No es que el Estado le está regalando, porque ahí quiero hacer una observación, porque a veces, y lo he planteado también con el tema de el servicio de agua, el servicio de luz, no es que a usted le están regalando, no es que el Estado es bueno, el gobierno es bueno y a usted le están dando una pensión. No, es que usted semanalmente desembolsó de su dinero. Lo que pasa es que usted no lo vio porque le descontaban. Cuando usted recibía los pagos decía descuento del Seguro Social. Usted fue aportando y ese dinero es suyo. Y usted tiene derecho ahora a beneficiarse de ese dinero. No es que le están regalando, es que usted lo aportó. Durante muchos años usted aportó para disfrutar de una pensión. Entonces no es un regalo, es un derecho. Por eso es vitalicio. Y cuando digo, por ejemplo, en el caso de los impuestos, siempre pongo el ejemplo que usted compra un refresco y al mismo le aparece IVA. Usted compra una galleta y le aparece el IVA. Usted va al mercado y revisa y tanto por IVA. Entonces nosotros le estamos todos los días aportando al Estado venezolano parte de nuestro dinero, de nuestros ingresos. ¿Para qué? Para que el Estado venezolano nos lo retribuya. Debería haber hospitales de lujo, carreteras apropiadas, servicio de electricidad adecuado, que no haya y no sufra la gente por apagones, servicio de agua que garantice, como hablamos, como dijimos cuando hice toda la semana relacionada al derecho al agua suficiente, de calidad y saludable, como lo plantea Naciones Unidas. Bueno, presento a Edgar Silva, es un destacado dirigente social que le ha dedicado la lucha precisamente
a favor de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Si alguien ha cumplido en este país con el artículo 132 de nuestra Constitución, que establece la obligación de promover y defender los derechos humanos, es Edgar Silva. Bienvenido, Edgar Silva, que abrió ayer su cuenta de TikTok. Por favor, síganlo. Edgar Silva y Viejitos, síganlo por favor, porque ahí usted va a estar informado sobre todo el acontecer de los adultos mayores, de la lucha por pensiones, jubilaciones. Bienvenido, mi estimado Edgar. Te doy el derecho de palabra. Activa tu micrófono para que te puedas dirigir. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos, mi estimado Edgar. Qué bueno tenerte. No puedo prender Quiero que la cámara. la cámara, bueno, te escuchamos. Te Sí, escuchamos por lo menos. Yo creo que es muy importante que se conozca no solamente tu trabajo, sino yo quiero que haga referencia a lo que fue el proceso de lucha por la ley de homologación de las pensiones y jubilaciones. ¿Cómo era antes de la ley? ¿Cómo se logró la ley? ¿Cuáles fueron los beneficios que empezaron a disfrutar los pensionados y jubilados en el país como consecuencia de esa lucha que ustedes emprendieron? ¿Cómo fue el proceso de la constituyente? Y bueno, todo el derecho de palabra para ti. Voy leyendo aquí mensajes. Te escuchamos, amigo Edgar. bueno, Marino, gracias por la oportunidad de darme, pues, de esta oportunidad para dirigirme a esta población que te sigue, ¿no? Defensor también de derechos humanos de muchos años en Provea. Una recomendación a los que nos están escuchando es que si quieren conocer un poco más la historia de nuestra organización, hay una sistematización de la lucha nuestra que la hizo Provea, eh, coordinada por la compañera, bueno, se me olvidó. Yuderquis Aguilar. Esperanza Hermida, sí. Bueno, en el año 91 nació nuestra organización precisamente por el abandono en que estaban nuestros adultos mayores en esa época. Las pensiones eran inferiores al salario mínimo. El salario mínimo estaba más o menos en 400 bolívares. Las pensiones del seguro social estaban por debajo. Y muchas jubilaciones de la administración pública. Recordemos que hay más de 400 sistemas de jubilaciones de la administración pública. Muchas de ellas estaban por debajo del salario mínimo y nosotros levantamos la bandera de luchar porque ninguna pensión ni jubilación estuvieran por debajo del salario mínimo. Hicimos una primera ley en el año 92, se la entregamos a Pedro París Montesino, que era el presidente del Congreso en esa oportunidad, pero esa ley fue engavetada. Luego vino pues la administración, otra administración, volvimos a introducir el proyectico de ley que lo hicimos nosotros, como de 20 artículos aproximadamente, y estando Carmelo Lauría no, Eduardo Gómez Tamayo de presidente del Congreso, se nombró una comisión para que esta ley, se nombró una comisión de diputados, quienes contrataron a unos abogados, entre ellos al señor Rafael Tinoco, abogado, para que elaboraran, pues, o le dieran digamos, el estilo jurídico al proyecto que nosotros introdujimos y nació la ley de homologación de las pensiones del Seguro Social y las jubilaciones y pensiones de la Administración Pública Nacional de los estados y los municipios al salario mínimo nacional urbano, porque antes existían dos salarios mínimos, el urbano y el rural. Entonces salió esa ley y esa ley está vigente, se aprobó en el año 95. La introdujimos en el 94 y se aprobó en el 95 con fuertes, digamos, resistencia de las fracciones políticas que estaban en el Congreso en esa oportunidad, entre ellas, pues, Acción Democrática, COPEI, Convergencia, que era ya gobierno, y incluso el MAS,
el partido en que yo milité mucho tiempo y estaban en contra de aprobar esa ley. Recuerdo la frase lapidaria de un senador de Acción Democrática, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, que decía: se acabó el pan de piquito si aprobamos esta ley. Bueno, quería decir que se iba a quebrar el Estado venezolano si se aprobaba esta ley. Mientras tanto, los pensionados estaban girando por todas las oficinas del Seguro Social y los bancos porque no les pagaban a tiempo, no ganaban lo suficiente, ni siquiera el salario mínimo. Y bueno, eran, digamos, y no salían nuevos pensionados porque el Seguro Social tenía el fondo de pensiones quebrado. Lo quebró la administración desde Lucinchi en adelante, cuando Lucinchi les trajo un dinero para construir Juan Pablo II, que no fue rescatado ese dinero. La ley del seguro dice, del Seguro Social establece que se deben, para recapitalizar el fondo de pensiones, se deben hacer inversiones, pero rescatables, seguras, y bueno, que regresen pues a la institución, digamos, multiplicadas. En este caso se perdieron bueno, no se perdieron porque están allí en los edificios, pero no lo perdió el Seguro Social, lo perdió el Fondo de Pensiones, lo perdieron los pensionados, que estaban en una situación bastante crítica. Entonces creamos el comité el 11 de noviembre de 1991 y bueno, comenzamos con esta bandera de lucha: homologar las pensiones al monto del salario mínimo y las jubilaciones también. Se aprobó la ley. Y allí existen, Marino, unos beneficios que tienen hoy en día, aparte de ese, de que las pensiones estuvieran, digamos, como mínimo el salario mínimo, y a partir de allí, del salario mínimo hacia arriba, de acuerdo a la ley del Seguro Social, deben otorgar la pensión a los que a los que la soliciten adelante, de acuerdo a dos parámetros que tiene la ley del Seguro Social. Primero, las cotizaciones que la persona, el trabajador, le cotizó al Seguro Social, la cantidad de semanas cotizadas. Hay personas que cotizaron 750. ¿ah? 750 dice la ley, Bueno, cotizaciones ese es como lo mínimo. mínimo. Hay personas que cotizaron eso, hay otras personas que no llegaron a los 750, porque de ahí se deriva otra conquista que logramos, de las que no cotizaron por completo. Y hay otras personas que cotizaron más de 1000, 2000 cotizaciones, de acuerdo al número de cotizaciones que hizo la persona y de acuerdo al salario con que el trabajador solicita la pensión. Se deben incrementar las pensiones o le deben otorgar la pensión al solicitante, y no como están interpretando desde Chávez para acá, el artículo 80 de la Constitución, que establece allí con mucha claridad que ninguna pensión ni jubilación debe ser inferior al salario mínimo. Pero ellos homologaron a todo el mundo el salario mínimo, obviando lo que establece la ley del Seguro Social, porque el que tiene 2000 cotizaciones no puede recibir una pensión igual al que no cotizó, incluso, porque le están pagando igual una misma pensión al que cotizó 2000 cotizaciones o más, o 1000 o 750, al que no cotizó absolutamente nada por diversas razones, que merece su pensión. Pero esa pensión para esa persona que no cotizó debe ser el salario mínimo, y de ahí hacia arriba, el que cotizó más de 750 debe recibir una pensión de acuerdo al número de sus cotizaciones y de acuerdo al salario con que salió pensionado. Pero eso no se está cumpliendo, entre muchas cosas, ¿no? Ahora, fíjese, Marino, aparte de Una ese... pregunta, Ajá. Edgar, una pregunta. Porque sí me gustaría que se precisara bien, porque creo que fue fundamental, cuáles fueron los efectos prácticos casi inmediatos una vez que entró en vigencia la ley. Es decir, ya tú decías que había gente que tenía pensiones por debajo del salario mínimo. ¿Cuántas personas pudieron haberse favorecido en ese momento como consecuencia de esa lucha que ustedes dieron?
Bueno, Marino, la cantidad esa es realmente, oye, no sé, no la tenemos la cifra porque son miles de personas, millones de personas que se favorecieron en ese momento, ¿no? En ese momento, no, bueno, a retrotraernos un poquito. En ese momento, cuando nosotros empezamos la lucha, existía en el año 91, entre 91, 1991 y 1995, unas 350.000 personas pensionadas del Seguro Social, aproximadamente. Allí se favorecieron todos ellos, pues. Claro, eso quedó como, digamos, un legado para los que se fueron incorporando posteriormente, ¿no? Pero aparte de eso, que logramos llevarlos al salario mínimo, nosotros en esta ley que estamos conversando, ley de homologación de las pensiones del Seguro Social y las jubilaciones de la Administración Pública, esa ley está vigente, se aprobó el 16 de junio de 1995, para que la busquen, están en Google, se consigue. Introdujimos allí el derecho a los aguinaldos de los pensionados del Seguro Social, porque los pensionados del Seguro Social, la ley del seguro no les otorgó aguinaldo, ni la Constitución del 61 les otorgó aguinaldo. Esos aguinaldos los conquistamos nosotros primero a punta de pelea frente al Seguro Social, tomando las instalaciones del Seguro Social, exigiéndole que a los pensionados del Seguro Social los homologaran con los jubilados de la administración pública, que ya recibían 3 meses de aguinaldo. Recibían 3 meses los jubilados de la administración pública y los pensionados en diciembre. Bueno, no tenían para las hallaquitas, la pura pensión. Y recuerdo que en el año 91, casualmente, cuando nació esta lucha en diciembre, los pensionados, bueno, ni siquiera la pensión se la pagaron. Mauricio, el presidente del seguro para esa época, Mauricio Moreno Moreán, se fue para Santo Domingo y no dejó los pagos para los pensionados. Y ahí la lucha recrucedió, se puso más fuerte. Bueno, nosotros logramos que en el 93 le dieran 2.000 bolívares como bono de aguinaldo para los pensionados. En el 94, de igual manera, le otorgaron 2.000 bolívares como bonos de aguinaldo, pero ya en el 95, que teníamos la ley aprobada, se logró que le pagaran un mes de pensión como aguinaldo. Y en el 97 se logró que se le pagaran 2 meses de pensión como aguinaldo, estando Rafael Arriaza presidente del Seguro Social. Logramos eso. Y desde entonces se pagan 2 meses de aguinaldo. Sin embargo, con una comisión que nombró Chávez, ¿sí? Dame un momento, pues quiero recordarle a quienes nos están viendo y escuchando que estamos hablando con Edgar Silva, un destacado dirigente social que lideró la lucha precisamente para lograr la ley de homologación de las pensiones y jubilaciones en el año 1995, que después se transformó en el artículo 80 de nuestra Constitución, que establece que las pensiones y jubilaciones no pueden ser inferiores al salario mínimo. Es decir, es una conquista que surgió del calor de la calle, de la exigencia a las autoridades y que se transformó en ley y después en norma constitucional. Un poco para que veamos la importancia de nosotros siempre exigir nuestros derechos, que no es que nos los regalan, es que nosotros tenemos que luchar para que nuestros derechos tengan vigencia. Continúa, Edgar, disculpa que te haya interrumpido, pero creo que es bueno la medida que se ha ido incorporando personas, en esa medida quiero que sepan con quién estamos conversando. Adelante, Edgar, Y continúa me con... parece muy bien, además de que la gente sepa de que hay que organizarse, pues, para lograr todas estas cosas. Luego, en el año 99, que llegó la nueva administración de Chávez a Miraflores, nosotros hicimos una manifestación. Chávez nos recibió en Miraflores y les planteamos la problemática de los pensionados, sobre todo los pensionados del Seguro Social, que son la parte más débil de los adultos mayores,
digamos, de los que, bueno, laboraron y pagaron la seguridad social. Porque hay unos adultos mayores que ni siquiera cumplieron con eso, ¿no? No pudieron acceder a la seguridad social. Pero de eso podemos hablar también más adelante. Entonces Chávez nombró una comisión presidencial, donde estaba el presidente del Seguro Social, el que estuviera, cualquiera, ministro de Finanzas, cualquiera que estuviera, porque los cambiaban eventualmente, y el ministro del Trabajo y nosotros. Allí logramos, bueno, lo que te quería agregar también era de la ley de homologación, es que tenemos allí establecido que los sobrevivientes, las personas sobrevivientes de un fallecido, pensionado fallecido, recibían el 40% de la pensión del fallecido. Nosotros logramos que se les homologara también al salario mínimo a los sobrevivientes. Entonces, en esta comisión presidencial que nombró Chávez, tuvimos varios avances, muchísimos avances. Entre ellos, Chávez comenzó a pagar Chávez comenzó, pedimos un tercer mes de aguinaldo como los jubilados de la administración pública y Chávez los comenzó a pagar, los 3 meses de aguinaldo. Maduro lo pagó en 2 oportunidades y después se olvidó. Lo pagaban por decreto, no por la ley, porque la ley establece son 2 meses de aguinaldo. Pero por decreto, Chávez lo comenzó a pagar por decreto todos los diciembre. Y sin embargo, pues todo el tiempo que duró Chávez ahí frente al gobierno. Pero Maduro lo pagó 2 veces y lo eliminó, lo acabó. Así como eliminó el pago de las pensiones a los compañeros pensionados que están en el exterior, que tienen más desde el 2016, que no cobran por la voluntad expresa de Maduro de suspenderles la pensión. Una medida unilateral. Bueno, entonces esa comisión presidencial, allí avanzamos en estos beneficios, ¿no? Con Chávez tuvimos una buena apertura, no podemos decir todo lo contrario, tuvimos una apertura con él. Creo que tenía una sensibilidad especial con los adultos mayores, y así lo demostró en la solución de nuestros casos, de los casos que llevamos allí a la comisión presidencial. Funcionamos, pues, y avanzamos. En cambio, Maduro, pues, todo lo contrario, nunca nos recibió, jamás, a pesar de que le escribimos bastantes documentos para que lo hiciera. Entonces, bueno, esa es la historia de los 2 meses de aguinaldo que reciben nuestros adultos mayores, nuestros pensionados del Seguro Social, que aparte de que los pensionados reciben estos 2 meses de aguinaldo, los que son pensionados y jubilados reciben 5 meses, porque se les suman los 2 meses de aguinaldo del Seguro Social. Entonces ellos reciben, claro, todo hoy es letra muerta, Marino, pero lograremos rescatar toda esta institucionalidad, bueno, cuando haya un cambio, pues realmente en el país, que nos favorezca realmente, que haya voluntad para poner al país pues en progreso, en desarrollo, rescatar las instituciones, la democracia, etcétera. Es la lucha que estamos dando pues en la calle. La historia del artículo No, 80. no se le está pagando ahora a los pensionados los 2 meses de aguinaldo que establece la ley del Instituto Venezolano Sí, de los le Seguros pagan dos Sociales. meses. No le pagan los 3 meses, le pagan 2 meses, que son de pensión, son 0.2 centavos de dólar. Entonces sería, y 2 meses más serían 0.6 centavos de dólar. Es lo que están recibiendo en este momento. Entonces, bueno, sabemos la situación de precariedad en que se encuentra hoy en día nuestros adultos mayores y es la lucha que tenemos en la calle, porque si antes luchábamos por mejorar, antes del chavismo, pues, o antes de Maduro, vamos a decirlo así, porque con Chávez tuvimos unos avances y con Chávez la pensión no llegó a tal extremo como lo tenemos desde Maduro para acá. Luchábamos por mejorar por la situación de nuestros pensionados, sobre todo los del Seguro Social. Pero hoy en día, pues la lucha es por la sobrevivencia prácticamente, porque nosotros hemos, y tú lo sabes, Marino, denunciado desde ya como del 2015 para acá, que los pensionados del Seguro Social, una población de adultos mayores en Venezuela, sufre un exterminio, como lo establece el artículo 7 literal B del Estatuto de Roma, que ha sido un ataque sistemático e intencional por parte del gobierno para hacer desaparecer esa población.
Una cosa difícil de demostrarla por privación de alimentos y medicina. Así lo dice el artículo este del Estatuto de Roma. Es difícil de demostrarlo, pero es lo que está sufriendo el adulto mayor. Yo acabo de hacer todo un documento, denuncia internacional, ya la envié a la oficina del alto comisionado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, demostrando de cómo y de cómo se están muriendo nuestros adultos mayores por falta de alimentos y por falta de medicina. Y eso lo vemos todos los días. Y el desespero es grande por la situación y lo hemos visto en la última protesta que se hizo hacia Miraflores. El enfrentamiento con los policías prácticamente, las barreras policiales la enfrentaban los adultos mayores. Una ancianita que se desmayó en Mérida y los otros que recibieron golpes en diferentes estados. Entonces ya es un desespero, pues ya la gente está desesperada porque con 0,2 centavos de dólares no consigue para vivir, pues no puede. Están viviendo de las remesas, de los familiares, de las ayudas de las ONG que prestan ayuda humanitaria como Convite, las iglesias, etcétera, ¿no? Por cierto, que me acordé ahorita, voy a aprovechar la oportunidad, Marino, de recordar a Paquita, una señora, una ancianita de 94 años que acaba de fallecer, pero con una historia de solidaridad con una organización de derechos humanos en Barquisimeto que le daba comida todos los días a niños y adultos. Y en los últimos tiempos, la gran mayoría de los que estaban en la cola eran adultos mayores con una tacita para recibir una comida que les daba Paquita. Acaba de fallecer, que Dios la tenga en la gloria. Cumpliendo con el artículo 132 de la Constitución que establece el deber no solamente de promover los derechos humanos, sino también el deber de la solidaridad. Qué bien. Mañana quiero recordarles a quienes están conectados, vamos a tener a a Rosa Marcano. Rosa Marcano también es del Comité de Jubilados y Pensionados. Ella trabajó mucho tiempo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por ella vamos a estar hablando de procedimientos que debemos hacer. Por ejemplo, ella me explicaba que hay personas que no cobran la pensión y no la cobran porque hay problemas con sus huellas, ¿no? Y este problema hay que resolverlo en el SAIME, no en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Primero hay que ir al SAIME a resolver el problema de las huellas, y por eso no le llega ni la pensión ni alguno de los bonos si están registradas en el sistema patrio. Mañana con Rosa Marcano vamos a estar hablando de varios de los procedimientos que se deben realizar si usted tiene algunas dificultades relacionadas a su pensión, a su jubilación, con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Una luchadora social que trabajó durante más de 25 años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, conoce muy bien los procedimientos, entonces no deje de aprovechar mañana también el programa. Hoy estamos con Edgar Silva, como dije, uno de los líderes fundamentales de que se haya logrado la ley de homologaciones de las pensiones y las jubilaciones. Edgar, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con el propio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, relacionado con las pensiones que se vienen otorgando, que me decía Rosa Marcano que están suspendidas, por la vía de la misión Amor Mayor. Si nos puede hablar un poco de la misión, cómo la ha evaluado el comité. Y el segundo elemento es un poco, yo creo que es bueno que ustedes conozcan que el comité con su lucha ha logrado, tú hablabas por ejemplo que lo recibió Chávez, pero tú en una oportunidad me comentabas que lo recibió Caldera, creo que lo recibió Carlos Andrés Pérez o Lucinchi. Ustedes han logrado un nivel de respetabilidad con la lucha que incluso los presidentes de la República lo han recibido, salvo Nicolás Maduro, pero digamos es consecuencia de la lucha. Entonces, ustedes tienen prácticamente
una reunión semanal, si la memoria no me falla, con la directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y eso es producto de la conquista de ustedes. Me gustaría también que hablara de ese proceso, porque es súper interesante que ustedes han logrado tener ese nivel de incidencia, de respetabilidad. Tienen una oficina, además, donde está la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Me gustaría que hablara un poco de ese proceso, porque tiene que ver con la lucha y con resultados, ¿no? Con resultados. No es solo porque de la directiva del Seguro Social cambian las directivas, pero ustedes siguen ahí, se siguen reuniendo. Entonces me gustaría que nuestra audiencia pueda conocer también de ese proceso de incidencia y cuáles son los efectos prácticos de poder reunirse con las autoridades del Seguro Social casi semanalmente. Sí, Marino. Bueno, Rosa es nuestra compañera que atiende la oficina de la cual tú estás mencionando en el Seguro Social en Altagracia. Ella está allí, esa oficina la conquistamos a fuerza de lucha también y la hemos mantenido. Carlos Rotondaro nos la quiso quitar y la protesta de nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, pues se hizo respetar, pues y ahí mantenemos la oficina. Ahí está y ahí está Rosa atendiendo. Todas las semanas en la mañana, ella creo que está, le toca los días jueves y viernes asistir a la oficina. Tenemos una oficina ahí, pues, en el Seguro Social de Altagracia. Una Eso oficina para orientar a las personas, ¿no? sí, para orientar y a veces acompañar también casos que ameritan soluciones. Nosotros logramos a raíz de ese momento, logramos una reunión mensual con el presidente del Seguro Social, desde Cancof, cuando Carlos Andrés Pérez. Y todos los que vinieron después nos reuníamos mensualmente con el presidente del Seguro Social. Y a partir de que llegaron los militares al Seguro Social, eh, Jesús María Mantilla suspendió el general pues, que puso Chávez allí, suspendió esas reuniones y nombró una comisión de enlace, que es con la que nos reunimos en los actuales momentos. Rotondaro mantuvo eso también. Mauricio Rivas, Mauricio Rivas, alto dirigente conocido del Partido Comunista por muchos años, fue presidente del Seguro Social, con quien tuvimos un enfrentamiento durísimo y le levantamos un informe y se lo llevamos a Chávez. Nos recibió la directora del gabinete en esa oportunidad, una doctora que se fue para Francia, creo, no recuerdo su nombre ahorita. Y bueno, Chávez lo destituyó a la semana, casualmente porque el señor se portó malísimo. No nos atendía, no quería atender absolutamente nada con los pensionados. Y bueno, salió de allí con un rabito de paja, por cierto, de corrupción, porque el Seguro Social es como un antro de gente que se mete a robar allí, pues, ¿no? Por eso quebraron el fondo de pensiones, porque robaron dinero. Recuerdo los módulos turísticos que sacaron unos dineros allí para construir un módulo turístico en Río Chico. No aparecieron los módulos turísticos, ni el dinero tampoco se rescató. Bueno, esa historia es larga también, la de la corrupción. Pero teníamos esa reunión mensual, luego una comisión con los presidentes, luego una comisión de enlace, que es con la cual nos reunimos, pero a raíz de la crítica situación de los pensionados que no tienen para los pasajes, ya las reuniones no son semanales ni mensuales, sino trimestralmente. Estamos haciendo estas reuniones vía online, porque no hay manera de trasladarse los pensionados, porque eso es de nuestro propio peculio, digamos, ha sido pues la historia del movimiento, de nuestro propio peculio, las Se movilizaciones. trasladan pensionados del interior también. Sí, porque venían para Caracas, pensionados del interior, bueno, muchos, muchísimos, casi de todo el país, de todas las regiones. Y cada quien pagaba su estadía, sus pasajes, su hotel y su comida. En los últimos años, bueno, Marino, a ti te consta que Provea nos ayudó bastante en la traída de los compañeros a Caracas para estas reuniones. Pues ahora lo hacemos de manera online porque ya hay insuficientes recursos para hacerlo, ¿no? Presencial.
En todo caso, a veces cuando una Entonces, delegada se mantiene esta interlocución se con las mantiene, autoridades se judiciales. mantiene y resolvemos problemas de gente que la han Sí, suspendido, porque eso es un cuento también de todos los años. Por aquí a partir de agosto, septiembre comienzan a suspender pensionados que aparecen supuestamente fallecidos por el Consejo Nacional Electoral que no manda la data, etcétera. Bueno, un problema. Suspenden a miles. Entonces todos los años tenemos que luchar para que los vuelvan a reincorporar y muchas veces no le pagan los meses que pasan suspendidos. Es una lucha muy fuerte también que tenemos allí con eso, ¿no? Pero mantenemos esa reunión, mantenemos la oficina, así que los que nos están escuchando, que tengan problemas, pueden acudir al comité en cualquier parte del país para que nuestros delegados tomen nota de su problemática y la podamos plantear. Además, tenemos un canal de WhatsApp directamente con la comisión de enlace y allí también por ahí resolvemos muchísimos problemas. Enviamos los casos, nos piden los requisitos, los mandamos y nos los resuelven. Es para que la gente sepa que estamos acompañándola pues, en su problemática personal, aparte de la lucha general por mejorar las condiciones de vida, ¿no? Nos reuníamos como la otra parte que preguntaba con todos los presidentes que han habido desde que nos nació el comité, Carlos Andrés Pérez, Caldera, nos recibieron muy cordialmente, toditos ellos, hasta con el sustituto de Carlos Andrés Pérez, el historiador, Sinchi. no, el historiador de cuando Ah, Ramón J. Velázquez. Ramón J. Ramón Velázquez, J. Velázquez. con Ramón J. Velázquez nos reunimos y logramos acuerdos, Marino, avanzábamos, logramos acuerdos y se respetaban pues las cuestiones. Cuando ocurrió, Qué esto bien, qué pasa, bien. dime, No, no, que ya estamos finalizando, nos quedan 5 minutos, ya ah nos bueno, pasamos unos minuticos, pero en estos 5 minutos me gustaría que tú le pudieras, por un lado, mandar un último mensaje a quienes nos están viendo y escuchando, y también para yo cerrar con algunos mensajes, pero un último planteamiento que les quiera hacer, sobre todo de quienes son jubilados y pensionados que nos están viendo. Este programa tenemos audiencia no solamente nacional, tenemos audiencia internacional. En este momento tenemos más de 750 personas conectadas que nos están escuchando en este momento y viendo. Entonces, si hay pensionados y jubilados que estén atentos a lo que tú estás explicando, un último mensaje, ya saben, ahí existe la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que queda en la parroquia Altagracia, frente a la Plaza de la Moneda, donde está el Banco Central de Venezuela. Ahí el comité tiene una oficina que sirve de orientación. Un último mensaje tuyo para que te despidas, mi amigo Edgar Silva, y ya yo paso a cerrar el programa. sí, Marino, tú hablabas de la misión en Amor Mayor, que es una misión que nació en las conversaciones con Chávez, por cierto, con los adultos mayores que no tuvieron las suficientes cotizaciones o nunca cotizaron, merecen una pensión que no debe ser inferior al salario mínimo, pero ellos cometieron un gravísimo error de mezclar el sistema no contributivo, que es la misión Amor Mayor, con el sistema contributivo, que son los que cotizaron al Seguro Social y obtuvieron su pensión a través de la cotización al Seguro Social. Esos sistemas tienen que estar separados, no pueden estar mezclados como lo tienen ahorita, ¿no? Eso hay que reactivarlo. Si eso está paralizado, hay que reactivarlo, hay que darle su pensión a estos adultos mayores que carecen de la misma. Y finalmente, pues, un puntico adicional que faltó por comentar es que el artículo 80 no nació tampoco por casualidad ni por voluntad de la Asamblea Constituyente, fue una lucha frente a la Constituyente. Allí nos paramos en vigilia con un listado de diputados de la Constituyente para que firmaran las propuestas que nosotros estábamos entregándole a la Constituyente para que aparecieran en la Constitución. Apareció el artículo 80, que en algo protege pues, a nuestros adultos mayores. Y bueno, finalmente que la situación para los adultos mayores hoy en día, como sabemos, los adultos mayores están en la calle, están luchando,
no se rinden. Hemos visto en la última, ya dije, en la última manifestación cómo los adultos mayores enfrentaron a los cuerpos policiales, cómo estuvieron en la calle caminando, la viejita que se desmayó en Mérida por el pavimento estaba muy caliente. Bueno, seguimos en la calle, Marino, y ya hacemos un Así es. llamado a todos nuestros adultos mayores a que se incorporen. Según el Seguro Social, son aproximadamente 5 millones, de los cuales hay como 30.000 o más afuera, pero hay 30.000 que no están cotizando, que no están recibiendo la cotización que pagaron al Seguro Social, pero hay un poquito más afuera. Pero los que están en Venezuela, que se incorporen, si están en buena salud, que se incorporen a la lucha, porque si no hay lucha, no hay victoria. Bueno, Marino, gracias por tu contacto, ¿vale? Seguimos en la lucha. Ya saben, pueden seguir a nuestro amigo Edgar Silva con la cuenta Edgar y Viejitos. Y también quiero saludar aquí a nuestro amigo Pedro Camino. Sigan a el coplero campesino, como se dice Pedro Hernández. Pueden seguir la cuenta de Pedro Camino si usted quiere informarse de lo que pasa en el campo. Por cierto, pusieron como ministro de Agricultura a un militar aquí en Vladimir Padrino López. Bueno, así estamos. Pero si usted quiere seguir y conocer sobre todo a la gente humilde del campo, cómo le aporta al país, puede seguir la cuenta de @Pedro Camino. Los invito a que sigan la cuenta. También los invito a que sigan mi otra cuenta, que es M.Alvarado, la otra cuenta de TikTok. Por las redes, por las otras redes sociales, en Instagram marino.alvarado, en X o Twitter, @marinoalvarado. Mañana, como le dije, tendremos como invitada a la señora Rosa Marcano. Vamos a conocer de procedimientos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, corra la voz. El día viernes, el espacio que se denomina Todas las Voces, voy a tener, y muy importante este programa, porque voy a tener a Lice González. ¿Y quién es Lice González? Lice González es hija de Rodolfo González, preso político que lamentablemente falleció en el helicoide. Y Lice escribió un libro que se denomina Mi padre el aviador, Memorias del helicoide. Sobre ese libro estaré el viernes entrevistando a Lice en el espacio Todas las Voces, que como dije es un espacio para que tengamos la diversidad de voces en el país, ayudando también a la convivencia y a la paz. Todos debemos apostar a la convivencia, a la paz, todos tenemos para aportar. Entonces el viernes, el día miércoles a Rosa Marcano, el jueves a Pedro García, dirigente también de los pensionados y jubilados, para más vinculado al sector del magisterio. Nos vemos mañana. Muchas gracias por haber estado conectados y conectadas. Nos vemos a las 8 en punto. Siempre trato de ser puntual porque debemos ser puntuales en nuestros compromisos. Que descansen. Nos vemos mañana.